Yo coincido con el distinguido doctor Francisco Manzano con relación a que hay muchos tipos penales especiales que no están descritos en la norma. Y digo especiales porque, aunque como bien él afirma, el sicariato, por ejemplo, encuentra una respuesta jurídica en la participación, en la teoría de la participación del derecho penal, que implica que todo aquel que participa del delito compromete su responsabilidad dependiendo del grado de participación que tiene. Y en todas estas teorías jurídicas de participación se entiende que en la comisión de un delito como un homicidio, un asesinato, producto de un sicariato, entonces estaría comprometida la responsabilidad penal tanto del autor inmediato como del autor mediato. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos. Aquí comienza La Mirada. Esperamos que en el día de ayer, que fue el Día de las Madres, todas ellas en sus más variadas manifestaciones, porque está la madre biológica, la madre adoptiva, está la abuela que hace de madre, está la tía también, que todas hayan tenido un día hermoso. Las que seguramente no lo pasaron bien fueron las que perdieron a sus hijos en la tragedia de Jet Set, o los hijos que perdieron no solo a su madre, sino también, además, a su padre. Y lo traigo a colación porque a tantos días, más de un mes, casi dos de la tragedia, la sociedad dominicana no puede quedarse dormida y debe darle seguimiento y mantener el tema vivo, sobre todo nosotros, además, los periodistas y los medios, porque eso no puede caer en saco roto. Así que nosotros nos congratulamos, además de sabernos en su compañía. Recuerde dejarnos saber su mirada, seguirnos a través de las redes sociales. En Instagram es @lamirada.tv, en X es @lamirada_TV. Y además tenemos un número de WhatsApp que usted puede utilizar para que sea parte de la comunidad y dejarnos saber por ahí sus inquietudes, su mirada, temas que quiere sugerir e incluso videos que quiera compartir sobre un hecho determinado. ¿Cuánto cambia una sociedad en 141 años? Piénselo rápidamente. 141 años. Mucho, ¿verdad? Pues eso tiene el Código Penal que está vigente en la República Dominicana. Insólito. Sí, como tantas otras cosas en nuestro país, se han hecho intentos por modificarlo, por tener un código nuevo que se ajuste a la realidad de hoy. Pero los intentos han sido fallidos por una razón o por otra. Tiene elementos que son verdaderamente controversiales, como las 3 causales, por ejemplo, y tantos otros. Creemos que es importante no solamente que conozcamos qué implica todo eso, de qué nos estamos perdiendo por no tener un código penal ajustado a estos tiempos, y para eso hemos invitado esta noche a 3 abogados, 2 de ellos penalistas, que nos van a acompañar para poner sus miradas desde la experiencia y el conocimiento en la materia sobre lo que todo esto implica. Y para adentrarnos en el tema, por supuesto, luego de disculpar la ausencia de mi compañero Víctor Gómez, que esta noche no puede estar, vamos a darle paso a la mirada en contexto que nos ha preparado Luis Villaverde. Desde la instalación del primer Congreso Democrático que se juramentó con la Constitución de 1996, se han sometido por lo menos 20 anteproyectos de reforma del vetusto y oxidado Código Penal Dominicano, o mejor dicho napoleónico, todos rechazados por la falta de consenso en ambas cámaras legislativas. Todavía en la República Dominicana continúan incidiendo en el régimen de consecuencias ante crímenes, delitos y actos contrarios a la integridad de la sociedad. El principal obstáculo que ha presentado una reforma del Código Penal es el tema del aborto, su permisividad y su criminalización. Sin embargo, el tema del aborto es de los menos ventilados en las jurisdicciones penales del país.
Y es que la no actualización del Código Penal también impacta negativamente en los procesos de rehabilitación de los privados de libertad, como establece la Constitución de la República. Países como los nórdicos han demostrado que un modelo de penas más flexibles de privación de libertad, como ingresar en una cárcel a las 6 de la tarde y salir a las 6 de la mañana, han sido efectivas para la rehabilitación de los infractores en esos estados. Pero algo que definitivamente es científico es el hecho de que mientras las políticas penales en la República Dominicana no sean actualizadas, seguirán siendo los más desposeídos los que por lo general carguen con todo el peso de la ley. Y ya le damos la bienvenida en estudio a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos a Francisco Manzano, a Joel Peña y a Francisco Álvarez. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Vamos a ir de lo general a lo particular. Francisco Manzano, podríamos comenzar contigo. ¿Cuáles son esos elementos cruciales que debería ser objeto de atención en un nuevo Código Penal? Bueno, gracias y agradezco siempre la invitación a este público. Yo diría que tenemos varios elementos a considerar. Lo primero es la responsabilidad de las personas morales. Nuestro código actual no tiene régimen de consecuencias ni forma de instrumentación de las personas morales, sino en leyes especiales. Eso es decir, que el catálogo de todos los delitos que están en el Código Penal actual no le pueden ser imputables a personas morales, sino sobre las pocas leyes especiales que la prevé y la regula. Cuando hablamos de personas morales, hablamos de personas como yo, como cualquiera. Sí, porque se habla de persona jurídica es una entidad. Sí, se habla de personas morales de dos tipos. Las personas morales públicas, digamos la universidad autónoma, aquellas personas que no tienen fines lucrativos, y las sociedades comerciales, que son aquellas que sí tienen un carácter lucrativo y un objeto de explotación y que genera beneficio. Okay. Ese traslado de ese riesgo, ya sea una clínica, ya sea un supermercado, cual que sea que tenga una actividad propia de explotación. A esas personas morales es que hacemos, digamos, referencia, independientemente de sus socios. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque los principales sectores de la economía están en manos de empresas. El sector bancario, el sector seguro, el sector transporte internacional a través de los aviones, las portuarias, los barcos, la fabricación de toda la tecnología está en manos del sector llamado regulado. Entonces, si eso es así y no se permite la explotación hasta lo bancario, no se permite, entonces eso es importante. Un segundo aspecto es la actualización de nuevos tipos penales. Para citarte unos básicos, el disparo al aire no está regulado en nuestro código y está regulado en el eventual proyecto de código. No está regulado la obstrucción de justicia, no está regulado la mayoría de los tipos penales de corrupción activa, es decir, cuando la comete el funcionario, y la pasiva cuando es la persona que induce al funcionario a cometer el delito. Entonces esa reorganización de cosas la tenemos. Por ejemplo, no tenemos los crímenes de lesa humanidad ni tampoco los crímenes de genocidio. Si viene una dictadura y esa dictadura pasa, no tenemos los delitos suficientes para nosotros, la democracia que se entienda afectada, poder perseguir esos delitos. No tenemos el delito de sicariato, es decir, aquel que paga para que otro cometa el delito por ti. No tenemos esa circunstancia que agrave un homicidio de manera tal. No tenemos los delitos piramidales, para citarte otro ejemplo, los multiniveles, que son aquellos que básicamente reclutan a otras personas para que ingresen más personas y se le facilita un %. Los negocios multiniveles son válidos siempre y cuando se provee un servicio. Por ejemplo, si usted vende cuestiones por catálogo y llama estructura y gana sobre las ventas de los demás, pero usted vende un producto. Pero cuando el negocio es multinivel y usted simplemente ingresa personas y al final no hay un activo recuperable, ni vendible, ni captable, ni una inversión probable, eso debe estar sancionado. Pero entonces, al día de hoy, ¿en qué contexto jurídico se juzgan esos delitos hoy día? A ver, hay dos tipos de estafas piramidales famosas. No, y hablo también del sicariato, y hablo de las entidades morales que
ofrecen servicios, o sea, el consumidor igual está desprotegido. Se encuentra mucha dificultad y hay muchos descargos por eso, pero te puedo decir, el sicariato encuentra su sanción en el autor principal. Ese que recibe el pago y va, ejecuta, no tiene interés por la muerte de esa persona, simplemente lo hace por una debilidad y dependencia de drogas y eso. ¿Qué sí debería de ser? La persona que ordenó debería de ser considerada el autor mediato, el autor que utilizó a otra persona para la comisión del delito. Ahora entonces se castiga al autor material y a la otra persona se le agrega como cómplice y recibe la pena inferior o como un autor intelectual. Y eso deja en deficiencia porque al no ser el autor material del hecho per se, recibe una pena pírrica con relación a eso. Entonces la solución es crear el sicariato como delito, usted buscar a la persona para que pague, para que reciba un pago y cometa el homicidio. Entonces reciba la pena máxima, que serían 40 años. Joel, su mirada con relación a esos aspectos cruciales, como ha mencionado Francisco, ¿qué otros? Bien, yo coincido con el distinguido doctor Francisco Manzano con relación a que hay muchos tipos penales especiales que no están descritos en la norma. Y digo especiales porque, aunque como bien él afirma, el sicariato, por ejemplo, encuentra una respuesta jurídica en la participación, en la teoría de la participación del derecho penal, que implica que todo aquel que participa del delito compromete su responsabilidad dependiendo del grado de participación que tiene. Y en todas estas teorías jurídicas de participación se entiende que en la comisión de un delito como un homicidio, un asesinato, producto de un sicariato, entonces estaría comprometida la responsabilidad penal tanto del autor inmediato como del autor mediato, o sea, ambas. Ahora, lo que sí se quiere es que haya un tipo penal especial, es decir, que la ley de forma especial señale el castigo por la conducta y que describa la conducta. Así que no tengamos que irnos al derecho penal general para buscar una sanción a un tipo penal especial que obviamente cuando se creó el Código Penal en tiempos de Napoleón no se tenían las cantidades de delitos que existen ahora por asunto de la modernidad y de la evolución social, como el tema también discutido incluso por muchos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, eso no se contempló en aquel momento porque una persona jurídica, incluso todavía se discute, reitero, no toma decisiones per se, son las personas físicas que lo hacen, pero ya en un mundo tan complejo, donde cotizan en bolsa de valores y donde hay tipos penales de corte económico, también se consideran que deben haber sanciones que, si bien son de corte administrativa, pueden ser pronunciadas por un juez penal. Porque obviamente no podemos pensar que vamos a meter preso a una empresa. Eso no va a ocurrir. Obviamente. Pero sí puede ocurrir la suspensión, puede ocurrir el cierre definitivo de las empresas, que si bien pueden ser también sanciones de corte administrativo, cuando se dan a propósito de un bien jurídico penalmente protegido que ha sido lesionado por esa empresa, entonces aquí sí, obviamente, para algunos teóricos, el derecho penal es que debe entrar y dar respuesta a todo ello. Francisco Álvarez, tu mirada. Bueno, me allanaron el camino porque me va a permitir entonces hablar de cosas más prácticas, porque realmente yo no tengo nada que agregar a lo que han dicho ellos. Yo pienso que el Código Penal, como usted bien decía al inicio, fue pensado y confeccionado hace tanto tiempo que el legislador de la época no tenía forma alguna de entender cómo la sociedad iba a estar funcionando al día de hoy. Y si las legislaciones no se actualizan, entramos siempre a lo que, y respondiendo a una pregunta que usted le hizo al profesor Manzano, de cómo se hace entonces, cómo se imputa. Y es lamentablemente de la interpretación. Los jueces tienen que hacer unos malabares jurídicos para tomar un tipo penal que tiene probablemente mínimo 100 años, que fue pensado y descrito, y adaptarlo a un comportamiento que en resumen y en teoría más o menos coincide, pero ese margen de interpretación hace o que uno pueda tener éxito o que no. Y cuando se entra a la interpretación en un tema tan sensible como la justicia penal, entre comillas, nosotros entonces tenemos que exigirle a nuestros legisladores, como mencionaba Joel, que se identifique y describa de manera adecuada cada comportamiento. Es decir, la actualización de la norma penal es una deuda de más de un siglo,
Pero nosotros no podemos ahora producir un código que luego tengamos que actualizarlo en 50 años. Lo lógico es emular lo que hacen sociedades avanzadas, que es sobre la marcha ir actualizando su normativa. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí tipos penales como las estafas piramidales, que todos los meses vemos casos donde personas pierden su dinero sin capacidad el Ministerio Público de actuar de manera autónoma, sin ellos tener forma de contener y recuperar dinero, y no importa lo que suceda, sigue pasando. No importa el caso que se haga famoso, al mes siguiente hay un caso nuevo. Pero hay tipos penales interesantísimos como por ejemplo la penalización real de los disparos al aire, el abandono de personas mayores o personas en necesidad, el manejo imprudente para venir a solventar esa deuda, también pienso yo que es necesaria en la sociedad, de cuando vemos esos accidentes de tránsito, que cuando tú ves lo horrible de lo que pasó y la pena ser impuesta, la sociedad también se siente mal porque dice, wow, pero nada más 2 años por A o B o C cosas. Indigna. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos ahora una oportunidad de oro que no fue planificado así, pero que se nos dio porque recientemente el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la Ley 1015. Y eso hace que la normativa procesal penal se deba sustituir la actual o nos vamos a retrotraer al año 2002. Claro. Pero eso hace al mismo tiempo de que podamos estudiar lado a lado la normativa sustantiva, el Código Penal, con el Código Procesal Penal y que hablen un mismo idioma. ¿Y por qué yo digo un mismo idioma? Porque ese Código Penal tiene un lenguaje administrativo sancionador, que es la OLA. O sea, la terminología que se utiliza en el proyecto, o en uno de los proyectos, o en el proyecto más famoso del Código Penal actual, no es la misma que se utiliza en la normativa penal que tenemos ahora mismo vigente y que hay que sustituirla, creo que como en 6 meses. Sí, 6 meses. Entonces, tenemos esa posibilidad de estudiarlo lado a lado. Si los legisladores hacen su trabajo y no festinan esto, no lo duermen, no lo meten en emergencia como lo hacen a veces, que le ponen un turbo y de repente de un viernes a lunes ya tenemos una ley nueva, nosotros tenemos la posibilidad como sociedad de dar un paso cuántico a lo que nosotros debemos aspirar, que es tener normas debidamente elaboradas para responder a los problemas que nuestra sociedad le exige y no sencillamente importar cosas muy necesarias también, pero que no necesariamente tienen que ver con la idiosincrasia del dominicano. Me está diciendo producción que vamos a darle paso a Claudia Rita Abreu, que es comunicadora, es activista y quiere referirse al tema de las 3 causales, que es uno de los puntos controversiales que venimos arrastrando desde hace tiempo. Vamos a darle paso a Claudia Rita Abreu. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Claudia, sí, perfectamente. Su mirada. Bueno, mire, en el caso propio yo he sido siempre luchadora con el tema de las 3 causales y es una pena que en República Dominicana se quiera de alguna manera acusar al tema de las 3 causales como tal, que ha sido la causa, valga la redundancia para que el código no se apruebe. Evidentemente, yo abogo por un código que no salga pues sin las causales, porque no entiendo cómo si dentro del código se va a penalizar el tema de la interrupción del embarazo en cualquiera de las circunstancias, cómo luego se puede quitar eso con una ley especial, si ya de por sí viene penalizado. Entonces es un tema que a mí me da mucha desesperanza ya y mucha tristeza, porque realmente afecta a las mujeres más pobres. En República Dominicana todos sabemos que cualquier persona con cierto nivel adquisitivo, pues ya se puede practicar aquí una interrupción en una clínica privada de confianza o puede viajar fuera del país. Entonces se le ha dado una connotación religiosa a un tema que es de derecho y que tú tienes que respetar la creencia de cada cual, porque al final de cuentas hay muchas cosas que vienen de la religión a la que cualquiera de nosotros podemos pertenecer, de la que uno al fin y al cabo deja de hacer cosas. Hay gente que no bebe porque su religión se lo prohíbe, hay personas que no juegan en casinos porque su religión se lo prohíbe o porque lo han decidido hacer así, pero de ahí a tú
imponer que las mujeres, no importan si han sido violadas en un país como este, donde cada día más se dan los casos de incesto, donde también hay una mala información sobre bajo qué circunstancias una mujer, aunque sea bajo estas tres causales, puede hacerse una interrupción. Porque una persona, aunque haya sido violada, si ya tiene una gestación de 4, 5, 6 meses de gestación, es imposible, ni aquí ni en ningún lado, es hacerse una interrupción del embarazo. Para eso hay un marco reglamentario y hay procedimientos que son pues médicos también, donde se queda eso establecido. Entonces es una pena que todavía en República Dominicana, un país que tiene una población que emigra muchísimo a países donde eso se permite, y esa población allá que vive en España, que vive en Estados Unidos, que vive en Francia o que vive en cualquier país donde es permitido, incluso en muchos de ellos el aborto hasta libre, no es una sociedad que está desacatada. O sea, mujeres que se han ido a vivir a cualquier parte de Europa, a cualquier parte de Estados Unidos, no tienen una vida de desacato. Entonces aquí se nos quiere tildar que, en dado caso que se aprobaran las tres causales, fuera la puerta al aborto libre, y que eso lo que va a hacer es que las mujeres dominicanas se desacaten, como que nosotras no tenemos una cultura familiar, que sí la tenemos, porque las mujeres aquí incluso han sabido pasarse su embarazo de riesgo acostadas por 8 meses para no perder la criatura, porque en República Dominicana sí existe ese deseo de formar familia y de tener hijos. Y se han visto muchos casos que son tristes cuando mujeres se ven en situaciones donde no la pueden ayudar, por incluso una hasta mala interpretación de la ley actual, porque realmente una mujer que vaya en peligro de muerte tienen que interrumpirle el embarazo cuando va a una clínica, pero con toda esta polémica ha habido casos donde los médicos le tienen miedo a una situación, y han pasado casos, como el caso, por ejemplo, de Adilka Félix, que la dejaron morir en la clínica porque no le quisieron interrumpir el embarazo. Entonces, por eso, por esa controversia que siempre hay sobre que si la mujer, cuando cree en las tres causales, es una persona que no es cristiana, y de una vez se le pone se le juzga de esa manera, cuando esas cosas realmente no tienen que ver. Nosotros somos una sociedad de derechos y los derechos son de todas y todas. Y entiendo que eso de la espiritualidad o la religión que tú tengas es algo muy particular, y que nosotros aquí somos libres de elegir, y por ende necesitamos un código que nos represente en sentido general. Claudia, ¿no cree usted que si precisamente hoy día que no tenemos esa legislación que permita esas tres causales, se realizan esos abortos, y hay tal vez dentro de esta desinformación o mala información que usted menciona, esa creencia de algunas personas de que el aborto es un método anticonceptivo cuando no lo es? ¿No cree usted que permitirlo abriría todavía más la puerta para ese borde tan sutil que se confunde entre la verdadera aplicación, en caso de que fuera aprobadas las tres causales, de esas particularidades y la libertad de cegar una vida porque sí, porque no quiero este embarazo? Bueno, por eso ponía el ejemplo de que nosotros tenemos una diáspora muy fuerte, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ninguna información de que las tasas de abortos de las dominicanas que viven en Nueva York, o que viven en Holanda, o que viven en España, son las más altas, porque precisamente lo han convertido en un aspecto positivo. Entonces, ese es un aspecto que nosotros, quizás a nosotros mismos como dominicanos, vivimos tirando la basurita de que somos lo peor del mundo cuando no lo somos. Realmente, una mujer someterse a cualquier interrupción en el embarazo es una decisión que no se está tomando todos los días así como si fuera irme a comprar un vestido. Eso es algo que se nos ha querido introducir. No te puedo decir que allá en el mundo, no dominicanas, en el mundo, personas que tienen una tasa, vamos a decir, de irresponsabilidad, que eso lo utilizarían, pero la verdad es que cuando usted se dirige a un profesional de la salud,
con una situación como esta, ese profesional por lo regular le dice, y también tiene su protocolo, mira, no solamente le da ayuda psicológica, sino que también le garantiza un proceso seguro, pero también ayuda a que esa mujer o esa jovencita se pueda planificar, porque todo viene de la mano. Yo no creo en absoluto que eso vaya a desacatar a una juventud porque se tomen ese tipo de medidas. Más bien lo que está pasando es que se hacen abortos informales, que además son personas que a veces ni siquiera han tenido acceso a ir donde un profesional que le diga, mira, yo te voy a hacer esta interrupción por estas 3 causales, pero tú que ya has sido violada o que tienes un problema en la familia, yo quisiera ponerte o planificarte o que tú tengas siempre la opción de venir donde un profesional. Aquí no hay eso. Entonces se nos ataca por cosas que son supuestos que al final de cuentas no hay nada que lo compruebe. Porque realmente hasta que se puso el tema de las 3 causales en República Dominicana, lo que se hacía en década de los 80, en década de los 90, de los 70, era que simplemente las personas iban a una clínica, a un centro, se practicaban cualquier tipo de interrupción y el gobierno miraba para el otro lado. Pero ahora con todo esto, lo que ha salido a flote es una pugna religiosa que no tiene realmente sentido cuando se habla de leyes, porque la religión es un derecho que tenemos todas las personas a pertenecer, pero también las demás. No, sobre ese derecho yo no puedo imponer una creencia, ni tampoco puedo decirle a un país que porque crea en la interrupción del embarazo ya no tiene espiritualidad y no tiene religión, porque si así fuera, entonces la gran mayoría de los países donde esto se practica, incluyendo, porque vemos países donde la religión no está fundamentalista, pero hay países, por ejemplo, donde esto se practica, que son de ideologías musulmanas y cosas así, que son todavía mucho más fundamentalistas que lo que somos de Occidente. Y aquí se ha hecho todo un lío con esta situación que yo considero que para que ser un país en vía de desarrollo, ser un país que estamos cada día creciendo en muchísimas cosas, nosotros mantenernos con ese atraso, para mí es una barbaridad. Gracias, y que se le Claudia. eche también la culpa. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Claudia, por su mirada. Muy bien. Jóvenes, Francisco Álvarez, ¿qué implicaciones tiene la declaración de inconstitucionalidad que hizo el Tribunal Constitucional de algunos aspectos del Código Penal? Procesal penal. Sí, procesal penal, perdón, sí. Bueno, la ley 1015, una ley que me parece que el profesor Manzano trabajó en su momento incluso, es una ley que vino a revolucionar y actualizar la normativa penal que en ese momento requería una actualización por impulso, diría yo incluso que regional, más que algo local. Y real y efectivamente es la que ha generado un cambio, algunos dirán que favorable, otros que no, pero es lo que actualmente rige cada proceso penal que se conoce en la República Dominicana. Cuando el Tribunal Constitucional dice que esa ley 1015, que hoy se aplica todos los días, es declarada inconstitucional y nos da un plazo, me parece que de 1 año, para presentar una sustitución, para llamarle de una forma u otra, antes de que quede eliminada del ordenamiento jurídico y volvamos a lo que teníamos antes, que era el Código Procesal Penal del 2002, debe ser uno de los eventos más traumáticos para un Estado de Derecho y más para un país como el de la República Dominicana, que constantemente está cuestionando la normativa penal. Entonces, imagínese usted que el Código Procesal Penal, que rige cómo nosotros interactuamos con la justicia penal y que tiene muchísimo espacio de mejora y que tiene muchísima crítica del Ministerio Público, de los abogados defensores, de los abogados acusadores y de los jueces, de repente se dice que es inconstitucional por algo de forma, no hubo una discusión como la que se pudo haber tenido en otros escenarios. De fondo. Exacto, pero se erradica. Y eso nos pone en alerta roja. Yo juraba que nosotros íbamos a poner sobre la mesa eso como prioridad número 1, porque es que corremos el riesgo de que suceda
que nos estemos acercando al plazo máximo que nos dio el Tribunal Constitucional y al día 1, luego de que ese plazo venza, estamos con una normativa con la cual nosotros no estamos ya acostumbrados a trabajar. Entonces, eso sería grave. Por eso yo digo que eso es un evento traumático para el Estado de Derecho y yo estoy muy sorprendido de que se ha tomado como con tanta ligereza. ¿Por qué? Porque de una vez depositaron como 4 proyectos en ese sentido, porque es práctica común depositar proyectos de ley sencillamente para ser parte de las comisiones que se vayan a crear más adelante. Pero no se ha tenido una discusión, por ejemplo, con temas como el que tratamos incluso en la otra oportunidad que vinimos, del plazo máximo de la duración del proceso. Nosotros estamos teniendo discusiones en los tribunales, de cuánto, de cómo se cuenta, de si es razonable, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa discusión se tiene que tener en el Congreso, porque la ley dice lo que la ley dice. Las interpretaciones en una ley que te dice que el plazo es, por ejemplo, de 4 años, no tiene mucho espacio. Ahora, en el Congreso nosotros como sociedad debemos reunirnos y tener esa discusión. Por ejemplo, si a mí me preguntan, yo diría, mira, a mí me hace sentido que haya un rejuego de 18 meses que un juez, cuando se lo justifiquen, pudiera extender la duración de un proceso. Pero que no sea ni automático ni sea por 18 meses. Ese es mi punto de vista, por ejemplo. Pero esa discusión no se está teniendo en el Congreso. Francisco Manzano, y entonces, ¿quién debería poner el cascabel al gato, partiendo de eso que acaba de decir Francisco Álvarez? Totalmente de acuerdo, debe de ser una discusión congresual, pero recuerden que la última revisión que se le hizo al Código Penal, los congresistas se fueron a un hotel y pasaron un fin de semana tomando y bebiendo el dinero del pueblo para traer y hacer cambios, digamos así, misceláneos de palabras. Sí. Cambiar una palabra en un código penal es algo muy delicado al momento de la aplicación, porque lo que se sancionan son verbos, son acciones, son conductas que se traducen en verbo y no admiten sinónimos. Entonces eso altera la dinámica. Y quiero agregar algo sobre lo que ha dicho Francisco. Cuando se trabajó la reforma de la ley 1015, que modificó casi 280 artículos del Código Procesal, se hizo como una especie de contrarreforma. ¿Por qué hablo de contrarreforma? Porque lo que pasó fue que el presidente Danilo Medina en el año 2015 observó la ley originaria y observó 200 artículos. Entonces, cuando se mandó al Congreso, como no se sanciona, entonces no existe veto parcial, que debería de existir veto parcial. Entonces se aplicó totalmente los cambios que se introdujo. Por eso es como una reforma medio forzada de trabajarlo, porque se hizo con esas observaciones. Joel, ante tal importancia capital que tiene esa necesidad de reforma, esos aspectos que hemos estado escuchando ahora, ¿no es de preocupación el hecho de saber que en el Congreso hay congresistas que no tienen la menor idea de lo que están tratando? Bueno, sí, preocupa. Que no necesariamente significa que tengan que ser abogados, claro, pero sí gente empeñada en enterarse, en asesorarse y en profundizar en los contenidos de las leyes, y en este código mucho más. Sí, bueno, preocupa la situación histórica del Congreso. Y digo histórica porque hemos tenido episodios históricos en el que hemos escuchado congresistas decir que no leyeron una ley. Eso ha ocurrido varias veces en República Dominicana. Entonces, claro que es preocupante. Obviamente eso es un aspecto ya de corte, digamos, tanto político, porque dice una máxima que todos los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Votaron por esos congresistas. Pero al margen de eso, y dentro de la urgencia que requiere la aprobación de la ley 1015, quisiera agregar a lo que han dicho mis compañeros lo siguiente. Mire, la ley 1015 básicamente es la única reforma que impacta el Código Procesal Penal después de su creación en el año 2002. Así que tuvieron que transcurrir aproximadamente 13 años para que nosotros actualicemos el Código Procesal Penal. La ley 1015 no fue amada por todos. Es decir, muchos le llamaron contrarreforma porque lo que hizo fue probablemente en muchos aspectos impactar solo lo relativo a los plazos. Y es que hay una realidad. Cuando nosotros instauramos el Código Procesal Penal a principios de los años 2000, 2002, ocurre que
la práctica fue diciéndole a los actores que necesitaban ciertos plazos, que necesitaban modificar algunos aspectos. Y eso fue lo que condujo en principio a la necesidad de la creación de la Ley 1015, con la cual, como bien decía Francisco Álvarez, nosotros ya nos acostumbramos, porque tenemos desde el año 2015 hasta la fecha 10 años con esta ley, y el sistema la adaptó. Ahora, ¿qué ocurre? En vista de que tenemos un plazo determinado por el Tribunal Constitucional para aprobar una ley, como bien decía Francisco, no porque tenga un asunto de fondo que haya provocado la inconstitucionalidad, sino por un asunto de forma en cuanto a su aprobación. Algo que también pudiéramos discutir, porque sabrá Dios cuántas otras leyes tienen la misma circunstancia y no han sido declaradas inconstitucional como la Ley 1015, pero eso nos pone un reloj. A la comunidad jurídica le pone un reloj de tener que resolver eso lo más rápido posible, porque si ocurre que se vence el plazo y no tenemos la Ley 1015, entonces nosotros estamos devolviéndonos otra vez a antes del año 2015 cuando fue aprobada. Y eso sería técnicamente devastador para muchos procesos, incluso que están en curso. Tengo entendido que el plazo máximo que tiene el Ejecutivo, porque ellos tienen iniciativa legislativa en este aspecto, sería de, creo que hasta noviembre de este año. O sea que quedarían algunos meses, pero tenemos que recordar que son legislaciones. Saben legislatura que tenemos que aprovechar en el Congreso, que no siempre están activas. Correcto. Bueno, vamos a abrir un espacio en esta conversación para darle paso a una encuesta que hizo el equipo de La Mirada con la mirada del ciudadano, específicamente con la pregunta relacionada al tema de las 3 causales, porque es que dentro de todo esto sigue siendo una de las piedras angulares, porque no hay solo una, de la discusión. Adelante. Si ya tú como persona entiendes que vas a traer un niño a sufrir al mundo y también tú vas a sufrir, es mejor abortarlo. Pero si depende de que el niño esté bien formado y todo lo más, entiendo que no. Debe ser aprobado y realmente dejar un compás de espera para una futura evaluación de las 3 causales. Pero el Código Penal tiene años sin actualizarse. Y si tú le quitas la vida a un niño, tú le estás quitando la vida a un futuro de una nación y no se puede eso. Como que no está, yo digo que no está respetando en sí los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque está como decidiendo por nosotras. Yo me mantengo en un cierto punto de que se tendrían que ver más aspectos para tomar en cuenta al respecto de si se tiene que aprobar o no. Pero esa es mi opinión a final de cuentas. Sí, entiendo que sí, ya que si va a ser una carga, por decirlo así, hacia la madre, o si el bebé viene con algún defecto, entiendo que debería apoyarse. Realmente yo no estoy de acuerdo con las 3 causales, ya que eso daría como la plataforma para que el aborto pueda ser legalizado. Es necesario para un régimen de consecuencia en nuestro país y para que las leyes se cumplan con su debido proceso. Si estoy de acuerdo que se apruebe, sí, yo creo que ya después que discutan eso aparte de lo del aborto y las 3 causales. El derecho de elegir la vida de la madre, sobre todo, y es algo que se practica normalmente, o sea que no creo que sea necesario aprobar las 3 causales. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque dentro de las 3 causales me parece algo bien coherente con lo que demuestra, es decir, ya sea por violación comprobada del Código de Jurisdicción o penal, si no me refiero a la Constitución, y también si tiene malformaciones el muchacho, eso pone en peligro la vida de la mujer. Con el aborto, porque mira el día de ayer, que era el Día de la Madre, todas las madres que estaban contentas, todos los hijos que estaban contentos porque tenían su madre viva, lo que tiene su madre viva. Entonces, un hijo es todo, ¿verdad? Eso es lo único que te puede sacar de un apuro. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero depende de la situación, porque si es una violación, sí, yo me pongo de acuerdo por el aborto. Ahora, si no es una violación, no estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué opinan nuestros invitados de las 3 causales? Francisco Manzano. Sí,
Bueno, aquí voy a hacer un salvoconducto, como aquella sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los jueces no deben de ser solamente imparciales, no tener vínculos, sino independientes, no aplicar su criterio personal. Por lo tanto, no voy a aplicar mi criterio personal, sino el criterio académico. Lo primero es que las tres causales no es un derecho de la mujer. En el Código Penal no se reconoce derecho a nadie. El Código Penal prevé una conducta y la sanciona. Si se discute, la discusión va dirigida por derecho, no está siendo dirigida correctamente. Lo segundo es que a nadie se le ocurre inteligentemente pensar no sancionar la interrupción dolosa de un embarazo. Aquel novio que no quiere que su que su novia tenga un embarazo y vaya y lo interrumpa, el esposo que casado, su amante, tiene un hijo, vaya a la casa a las 12 de la noche, interrumpe ese embarazo, eso tiene que estar sancionado. Interrupción dolosa de un embarazo cuando no haya ningún motivo. Pero las activistas que defienden las causales no están hablando de eso. No, lo que pasa es, ahí voy, porque se está enfocando, y si vemos el artículo 107 del proyecto de código, lo mira como un eximente, entonces se va a tener que procesar a las personas. El médico va a tener que llegar a un juicio, va a tener que soportar un proceso, someterse a prueba y establecer de que hay un eximente, cuando lo que hay es que es despenalizar el delito, como sucede con el robo entre los esposos, que tú no lo puedes ni siquiera procesar porque el delito no existe. Entonces las causales en la discusión de derecho, fallida, ponerla como un eximente, el médico va a pasar todo el proceso hasta que llegue un juicio. Y si no lo puede probar, ninguna de las causales que están ahí como eximente, entonces vas a recibir la condena de 20 años. Entonces debería de ser desde otra óptica, es de no existir el delito, de, digamos así, las causales per se como una fuente de delito en la interrupción. Okay. Señores, si una chica se cae y hay un sangrado, hay que interrumpir el embarazo, pero el embarazo se puede interrumpir de manera natural, puede que no siga. Entonces, si el médico llega y ve eso, obviamente que tiene que ponderar, y eso existe, tiene que ponderar entre las dos vidas, eso se llama estado de necesidad, y tiene que salvar una de las dos. Y obviamente lo que tiene que ponderar cuál de las dos. Y el médico que sabe, pero sabe en el momento. Entonces, por una tercera situación, es que como está diseñado el delito de aborto o de interrupción dolosa, está muy perjudicial para la parte médica. Estamos hablando que actualmente son 20 años para el médico que facilita sus conocimientos. Pero para la persona que se lo practica son 5 años. Entonces, está mal enfocado y sigue siendo mal enfocado en el Código Penal actual. ¿Qué si yo pudiera conseguir desde el punto de vista académico? Que esa parte se regule por una ley especial, para que las interrupciones del embarazo puedan ser discutidas, porque en una sede democrática hay que escuchar a todos los bandos, tanto la Iglesia Católica, los feministas, y buscar el equilibrio jurídico, porque si no el Código Penal va a seguir atascado por un solo artículo, que es el artículo 107. Joel. Sí, justamente ese es el punto. El punto es que el tema del aborto tiene detenido el conocimiento y aprobación del Código Penal que necesitamos. Entonces, la salida que se le ha pretendido buscar es, de alguna manera, olvidarnos de este tema, diferir esa discusión para otro momento oportuno, a propósito de una ley especial que regule el tema relativo al aborto, porque mientras tanto, mientras no ocurra esto y esté condicionado la aprobación del código a ponernos de acuerdo con el tema del aborto, vamos a tener mucho tiempo entonces con el código atascado. Esta es la situación. ¿Verdad? Francisco. Yo tengo 2 puntos de vista. Número 1, cada fraude inmobiliario, cada estafa piramidal, cada abandono de personas en necesidad mayor o menor de edad que ocurre y no tenemos una ley que nos permita enfrentar eso o incluso prevenirlo, estamos perdiendo como sociedad. Sí. Eso es importante retenerlo porque aparentaría ser que el Código Penal está siendo tomado como rehén por el tema de las causales, pero eso es mentira.
porque actualmente el Congreso hay una mayoría casi absoluta y lo que se quiere aprobar se aprueba y lo que tiene un costo político, entonces con eso se hace un rejuego y se ha quizás creado una contienda inorgánica entre lo que necesitamos un código urgente y que chocamos, o parecería que chocamos con las personas que están detrás de las causales, sencillamente porque nos han hecho pelear en lugar de nosotros exigir a los legisladores que hagan una u otra. Porque o sea que no tenemos las prioridades claras. Y la razón es muy sencilla. Si los legisladores no aprueban el Código Penal como está, porque no quieren incluir las causales, pero no se atreven a aprobarlo sin las causales, entonces los legisladores nos están fallando. Pero yo voy más lejos. No se está teniendo la discusión de cómo esas causales van a entrar a un ordenamiento jurídico práctico, me explico. Que en caso de violación, y se ha hablado de cómo o qué va a bastar para considerar una violación como causal de una interrupción. Por ejemplo, la mera denuncia. No, una prueba de un especialista. Bueno, pero hay versiones no forzosas que generan los mismos resultados. La malformación, eso es un juego estadístico y más a esa altura de un embarazo. Hay 200,000 casos de niños que a los 3 meses una prueba decía que iba a ser A y después salió B. Y después B, sí. Entonces, si no se tiene la discusión de cómo todo eso se va a llevar en la práctica, estaríamos aprobando algo tan simbólico como la prohibición del matrimonio infantil, que yo siempre dije, eso va a resolver nada. ¿Por qué? Es que aquí no hay matrimonio infantil, aquí se llevan a las niñas, claro. Y sencillamente ocurre lo mismo. Sin embargo, ¿qué pasó con la aprobación de esa ley de José Horacio? Que se perdió la visibilidad del problema, fíjense, ya eso no está en la palestra. Entonces, nosotros de nuevo, tengo que de nuevo hacer un llamado a los legisladores. El legislador no está para preguntar de quién es el proyecto o de quién es la línea. Se debe generar una discusión orgánica y real. Se deben invitar expertos, se debe llamar gente de fuera que haya tenido también experiencia comparada, para que podamos tener leyes que funcionen, porque, óigame, al otro día de aprobado un código penal o de una ley especial que contenga las causales como se tienen, eso no se va a traducir a lo que la gente cree que se va a traducir en la calle, ni de un lado ni del otro. Cuando, imagínense este escenario, la persona A dice que fue violada, pero la persona, ¿quién te violó? Fulano. Fulano dice que no, ya hay una contingencia que hay que ir a un tribunal. ¿Y qué va a hacer el tribunal? Fallar eso en 3 días, en 2 semanas, sabemos que eso también es una... nosotros vivimos en un país donde un amparo te puede durar 1 mes y medio, 45 días. Entonces, la discusión, yo pienso que se nos ha polarizado y se ha chocado sectores de la sociedad. Y las personas que realmente deberían ser los, digamos, los actores principales de la discusión, se están quedando al margen esperando que uno se reorganice desde la sociedad. Eso es una locura. Y la verdad es que aquí todo es prioritario y eso mucho más. Nos encantaría extender más el tiempo con la discusión, pero bueno, hay que cerrar y les agradecemos muchísimo sus miradas y aportes a este tema que tiene que seguir estando en la palestra hasta que logremos realmente lo que la sociedad necesita en ese sentido. Que Dios nos ampare con el Congreso